posición jugada de las blancas, ¿cuál sería el concepto que nosotros iremos a aplicar en este final? Pero escúchenme una cosa, no quiero que me lo digan, porque esto no es el colegio, no es el que responde primero gana, ¿ya? Ese concepto de educación que ya está más que caduco. Aquí lo que nos interesa es reflexionar sobre el final. Piensen un minutito, ¿ya? No va a pasar nada si piensan un par de minutos. ¿Cuál de todos los conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo en el primer mes podemos replicar en este final? ¿Cuál entrará de todos los que vimos viendo? No todos los finales van a entrar los mismos conceptos. Así que piensen un minutito hasta que alguien me diga qué vamos a ocupar acá. Mueven las blancas en este final. Este es un final de un estudio de Grigoriev que está publicado en uno de los artículos, ¿cierto?, de Caster Müller, que tenía Caster Müller publicada en una página de chesscafé.com, una excelente página que yo les he comentado más de una vez, que era una página gratuita antiguamente. Ahí publicaba también Mark Boresky, publicaba también un artículo cada 15 días. O sea, imagínense, teníamos Mark Boresky cada 15 días entregando un artículo nuevo, con un artículo que se llama The Instructor. Y Carsten Müller también publicaba acá, y ahí están dentro de esos artículos de Chess Café. Hoy día, lamentablemente, la página hay que pagar para poder acceder, así que, pero súper interesante. Mueve las blancas. Aquí vamos a usar oposición y el cuadrado del peón. Excelente, es eso. Regla de oposición y la regla del cuadrado. Cuando yo tengo la capacidad de observar una posición e inmediatamente saber qué vamos a ocupar, estamos hablando de otro nivel, en un nivel técnico más elevado. Acuérdense siempre, nosotros no tenemos ningún problema con los aficionados como tal. Acuérdense que el aficionado tiene todo el derecho de ser aficionado. Si tú quieres jugar ajedrez toda tu vida sin estudiar ajedrez, es totalmente válido. O sea, no se trata aquí de hacer una campaña contra los aficionados, ni nada, ni por el estilo. Lo que sí estamos haciendo nosotros, que estamos gastando nuestro tiempo y nuestro dinero estudiando ajedrez, es mejorar. Para mejorar tengo que cambiar un poquito la mentalidad con respecto a la forma de interpretar que tiene el aficionado las posiciones. El aficionado lo primero que hace es hablar o meter las manos. Y nosotros vamos a hacer todo lo opuesto. Porque las manos no piensan y generalmente cuando uno habla lo primero que dicen generalmente no es lo más inteligente. Entonces, lo que hay que intentar hacer es reflexionar. El ajedrez es un juego de reflexión. Entonces, cuando tú visualizas la posición y encuentras los posibles planes, porque de una u otra manera, cuando tú me estás indicando qué es lo que vamos a ocupar, me estás indicando también la estrategia a seguir. Ahora, ¿cuál sería entonces? Ahora ya conceptualmente, ahora nos vamos ya a la partida en sí. ¿Cómo podría ganar esto? ¿Alguien que me lo pueda explicar? Tenemos que hacer que el rey negro nos siga, porque si ¿Ah? movemos el rey, lo más lógico es que él se oponga, porque si no nos va a dejar salir hasta que al final, hasta que llegue un punto hasta donde el peón de C no lo pueda detener o ya no esté dentro del cuadrado, Ok, ahora, ¿hasta dónde me puede seguir el rey negro? hasta, hasta G6. ¿No me puedo ir a H6? Cuando me voy a H6 ya no voy a entrar al cuadrado del peón. Fíjense, chiquillos, fíjense qué interesante. Jesús está hablando de una cosa que está mucho más adelante que una persona común y corriente ni siquiera tendría noción de lo que estamos escuchando. O sea, Jesús se está proyectando en tal manera que está diciendo dónde ya tiene que llegar el rey. Me está diciendo que la casilla G6 va a ser la última casilla donde el rey va a poder prácticamente llegar. Ahora, si el rey blanco no me lo dejan salir, o sea, si el rey blanco no logra romper la posición, es imposible que gane. Eso es bastante simple. La importancia del final radica entonces que tengo que combinar la regla de la oposición con la regla del cuadrado. Entonces, yo lo que quiero que ustedes destaquen, y ojalá estemos todos en la misma sintonía, que observemos la posición y vamos proyectándonos como lo que está haciendo en este caso Jesús. O sea, Jesús ya tiene el rey en G8 y el rey en G6. Y tú dices, sí, pero es que el rey está en A8 y en A6. Pues, sí, está bien, pero yo ya estoy allá. O sea, ya a mi cabecita ya está por allá. Porque sé que en el momento cuando yo haga rey H8, él no tiene rey H6. ¿Por qué no tiene rey H6? Porque simplemente el peón de C4 está trazando una diagonal. Lo más fácil, en este momento puntual, esta diagonal, la regla del cuadrado queda trazada con esto.
Y si ustedes se dan cuenta, la casilla G6 está dentro de la regla del cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago C5, inmediatamente el cuadrado se reduce a la casilla F8, que significa que el rey de G6 puede tranquilamente entrar a F6 y estaría dentro del cuadrado. Cuando yo visualizo esto y cuando mi rey está en H8 y yo pienso que el rey negro va a ser a rey H6 para evitar obviamente que mi rey blanco no salga de ahí, inmediatamente me doy cuenta que está fuera de la regla del cuadrado. Y aquí es donde está la gracia del final. No hemos movido una pieza. Una. No hay necesidad de mover una pieza. El aficionado hubiese dicho, no, vamos viendo ahí en el camino, vamos, yo voy acá, tú voy acá, y ahí estamos, ¿cierto? Y ahí se entretiene, obviamente que se entretiene. Pero desde el punto de vista técnico, a lo que a nosotros nos interesa el ajedrez, no me sirve. ¿Por qué? Porque en una partida real yo no puedo mover las piezas. No le puedo decir a mi rival, disculpa, me voy a mover para ver qué pasa. No puedo. Tengo que hacerlo mental. Entonces, no es un tema de flojera, es porque es la costumbre de repente que tenemos a nivel de muy aficionado con respecto a de meter mucho las manos y mover, porque todas las partidas parece que fueran de un centro de análisis. Lamentablemente las partidas no son así. Toda reflexión que tú hagas va a depender directamente de tu cálculo, en este caso del conocimiento que tú tengas del final y obviamente en este caso contar. Sabemos de antemano que estamos aplicando regla de oposición y también estamos aplicando regla, en este caso la regla del cuadrado. El ejemplo está resuelto. Se acabó. Uno puede decir, sí, pero es que no hemos movido todavía. O sea, alguien podría decir, sí, pero es que lo que pasa es que yo voy un poco más lento. Entonces me cuesta un poco. Está bien, excelente. Todos aprendemos de distintas formas. ¿Ya? No vamos a estandarizarlo. Pero sí lo que nos interesa es buscar la forma correcta de cómo se tiene que proyectar. Veamos entonces el final. Comienza entonces el blanco con rey B8. El blanco es bastante simple, el blanco tiene un peón pasado. Entonces él sabe que lo que tiene que hacer es apoyar el peón pasado y listo. Si el rey blanco se viene y se come el peón de B4, listo, se acabó la partida. Ahora, lo único que necesita el rey es poder salir, escapar, activarse. Y ahora el rey negro le dice, no te voy a dejar que tú te muevas, obviamente, por la séptima fila o la segunda fila. No te voy a dejar. Entonces aquí nos damos cuenta que el rey blanco vuelve a C8. Y él le dice, no. Importante destacarse un ejemplo. Si rey C5, rey B7, si rey acá, simplemente regla de oposición. Aquí ya los negros, ¿cierto? Esto sería una posición de forma lateral, que es lo que hace el rey, puede avanzar C5, C6, gana igual, o simplemente rey B5 y rey por B4 también gana. Después de rey B7, rey D4, y ahora simplemente rey B6. Rey C3 es lo más simple. ¿Por qué gana C5 directo? ¿A quién se le ocurre? Porque sale del cuadrado. Ya estoy atrás, o sea, atrás no hay ningún cuadrado, pero ¿dónde más voy a llegar? ¿Cuál es el final que voy a llegar? Proyéctate. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? A un final de dama versus peón. De caballo. Y peón caballo, no es casualidad dónde está. Fíjense la importancia. Y yo sé que peón caballo en séptima fila se gana inmediatamente. Si el peón fuera torre o alfil, tendría que entrar a calcularlo bien, porque en el fondo puede darse que el negro logre la clásica posesión, ¿cierto?, de tablas con peón torre y peón alfil. Pero del momento que el blanco tiene peón caballo y el negro también peón caballo, el blanco está seguro que la coronación del peón no puede. Obviamente que rey C5, rey por B3 sería tabla. Ambos peones coronarían a la vez. Pero lo correcto es C5 buena. Fíjese que nuevamente estamos aplicando el mismo concepto. Estamos proyectándonos en el final. Y dama C2. Y el procedimiento es un procedimiento teórico conocido. Esto, el resto, aquí no hay que calcular nada. Hay que aplicar ya algo que todos sabemos. Y si no lo sabemos, lo vamos a estudiar posteriormente en un final cuando nos toque estudiar dama contra peones. Bien, vuelvo. Parto en la posesión, entonces, rey B8. Continúo. Me quiero arrancar por E7, el negro nuevamente me dice que no. Me quiero arrancar por F7, no me deja nuevamente. Sigue el negro teniendo la posición. Lamentablemente, ahora, importante destacar que C5, la única forma de avanzar el peón es cuando
podría ser utilizado en algún aspecto como señuelo, o obviamente cuando el rey no logra entrar en la regla al cuadrado. En este caso puntual, el peón es capturado y la partida estable inmediatamente. Después de rey F6, entonces el rey blanco hace rey G8. Y aquí viene la última casilla, en el fondo, que el negro tiene la capacidad de poder aplicar la regla de oposición. O sea, cuando yo me coloco en G8, mi rival se coloca en G6 y le dice, no te voy a dejar que pase la segunda fila o la séptima fila, no te la voy a dejar. Pero, ¿cuál es el problemita? Que cuando me coloco en H8, estoy haciendo exactamente todo lo que dijo Jesús. Ahora, yo podría decir, sí, pero Jesús se sabe el ejercicio de memoria. Excelente. Si te lo sabes de memoria, excelente. Ahora, si no te No lo me lo sé sabes... de ¿Mm? memoria. ¿Cómo? Me lo sé de memoria. Ya, lo ideal es sabérselo de memoria, porque no solamente la posición, sino me refiero a los conceptos generales. Yo puedo tomar una posición cualquiera y puedo aplicar todos los conceptos que ya manejo. Y eso es, acuérdate que estamos hablando que una gran parte de los finales van a ser finales teóricos conocidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sabérselos de memoria. O sea, no es un pecado sabérselo de memoria, al contrario, es algo totalmente bueno. Hay muchos de los finales que simplemente es recordar un patrón y nada más, no hay que calcular. Ahora, en este caso, nos damos cuenta que el rey H6, tal cual como explicó Jesús, inmediatamente el blanco hace C5 y ahora nos visualizamos que el rey está bastante lejos de la regla del cuadrado, con lo cual simplemente el peón corona. Ahora, cuando me coloco finalmente en H8, el negro ya no puede seguir con el jueguito de la oposición. No le queda otra que colocarse en F6. Si el blanco sigue para el otro lado, obviamente no hay progreso, quedó en lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se viene acá. Y ahora el negro hace la posición. ¿Cómo me está haciendo la posición ahora de forma lateral? Fíjense cómo cambió la posición clásica de forma frontal, ¿cierto? El rey enfrente. Ahora la estamos mirando de forma lateral. Un concepto que también nosotros estudiamos. Vimos oposición laterales, diagonales, oposición a la distancia, todo lo demás. Y ahora el blanco hace rey H6 y el negro sigue aplicando el mismo concepto. ¿Hasta dónde voy a llegar? Puede llegar hasta F4. Si se pasa F3, sale. Listo. En F4 es la última casilla en el fondo que él puede mantener en la regla del cuadrado. Significa que la casilla F3 nunca va a poder llegar. De antemano sabemos que el rey blanco llegando a H3 logró finalmente sacarse al rey negro de encima. Fíjense. Y ahora, si hace F3, se acabó. Y el rey, cierto, por detrás no puede lograr empatar. Las únicas posiciones que vimos que logramos empatar por atrás, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Que parecía milagroso que lograba empatar. ¿Quién se acuerda? Un rey por detrás de un peón nunca lo va a detener, pero vimos 3 ejercicios donde sí se podía detener, por lo menos concepto. Vamos, rebobinen. ¿No se acuerdan? Sí, habían peones señuelos, creo, que No, pero permitían. vimos 3 ejemplos de un caballero que se fue muy famoso, muy amigo de Ninsovich y de la escuela hipermoderna. El mismo que escribió los grandes, ¿cierto? Maestros del tablero. ¿Quién ha leído ese libro? ¿No se acuerdan? Reti, el famoso y nunca bien ponderado Richard Reti. ¿Ya? Richard Reti, acuérdese que con Ninsovich son los grandes representantes de la escuela hipermoderna. Y estos 3 ejemplos, vimos 3 ejemplos de Reti, la primera clase de hecho, donde el rey estaba en H8 y el otro tenía un peón en H, ¿cierto? En H5, movía H6, H5. Y ahí dijimos que era casi imposible detenerlo, pero gracias a Reti, gracias a la geometría, Reti estaba mezclando un poco entonces la regla del cuadrado con apoyar el avance de su propio peón. Eso lo tienen que tener así, pero súper clarito. Ya, y en este caso puntual, ahora el negro ya no puede mantener la oposición. Fíjense que el rey, ¿dónde empezó? Fíjense que llamativo dónde empezó y dónde vamos. Después de rey F5, G3.
Y ahora el rey negro nuevamente sigue con la oposición. Parece como un mono porfiado. Rey F3, rey F5. ¿Cuál es la última casilla donde va a poder colocarse en oposición? N5. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando me coloquen D3? El Tengo peón. que hacer rey de 6. Ok, el peón de C4 controla la casilla de 5, por ende él no puede hacer la oposición. Ahora, ¿cómo hago la oposición a la distancia? Tendría que llegar a D7. ¿Puede llegar a D7? Tampoco. ¿Qué significa? El negro pierde la oposición y pierde inmediatamente la partida. Listo. Ahora, el peón entra con jaque. Ahora, clásica regla de oposición, ¿cierto? Con la diferencia que ahora el rey es C4 y a la siguiente rey por B4 y la partida se acabó. Lo maravilloso de este final, y lo vamos a revisar nuevamente, es si yo logro observar esto y predecir todo lo que va a pasar. Entonces, cuando yo ahora hago esto, hago una especie como un link, ¿cierto? Hago una relación directa con el video que empezamos a ver de Magnus Carlsen. Fíjense que Magnus Carlsen le coloca en la posición y empieza. Ah, esto es, listo. Esto es tanto. Esta torre va aquí, listo. O sea, no hay tiempo para reflexión. O sea, siendo bien objetivo, tú no. Aunque ustedes piensen, la velocidad del cerebro es bastante lenta si se compara con la velocidad de computador y todo eso, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos ahora es replicando un patrón conocido, estudiado previamente. Así que excelente, excelente para Jesús que haya de cierta manera encontrado los mecanismos que vamos a usar en este final específico. Ahora, yo coloco este final y lo muevo una columna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si coloco el peón en D4, C3 y C4? ¿Quién me puede dar una respuesta? Tablas. Porque aunque coronemos va a ser peón de alfil, el peón de alfil es tablas. O es complicado al menos. Pero ¿qué pasa ahora con la regla del cuadrado? Porque no es lo Ah, mismo que el peón esté en C4 que el peón esté en D4. Ya no va a haber reglas del cuadrado porque la última casilla sería H. Se podría Ya, pues llegar cuando hasta llega H. H6, cuando el rey haga H8, yo haga rey H6, ¿el rey va a estar en el cuadrado o no? Va a estar Entonces, pues ¿cuál sí. es el resultado de la partida? tablas. Tablas, el rey negro no lo deja salir. Fíjense qué detalle. O sea, yo ya tengo un nivel de comprensión tan grande del final que yo puedo moverlo uno y te puedo hacer una explicación inmediatamente, sin mover una pieza. La diferencia radica que al estar el peón en C4, trazo la diagonal y queda en la columna en G8. O sea, estamos hablando de la columna G. C4, C8, G8 y G4. Pero si yo lo corro una columna y pongo el peón en D4, C3 y C4, inmediatamente me doy cuenta que la diagonal quedaría trazada desde la casilla D4 hasta la casilla H8. Y inmediatamente nos daremos cuenta que quedaría así, en el fondo, nuestra cuadrado. Cuando el rey negro llega a H6, evitando que el rey blanco siempre se aleje, ¿cierto? Que se active, resulta que en H6 sigue estando dentro de la regla del cuadrado. Con lo cual, inmediatamente deducimos que si corro una columna, la partida es tabla. ¿Hicimos un movimiento? Ninguno. Ninguno. Lo deducimos de un conocimiento previo que ya lo teníamos. ¿Cuál? Esta posición, ya la sabíamos de memoria. Yo veo la posición, me la aprendo de memoria. ¿Qué hago? Después la voy replicando.